Bueno. Pues hoy tenemos a Dani Rubio. Me hace especial ilusión, primero porque es la primera vez que entrevisto a una persona que no conocía de nada y además no pudimos hacerlo presencialmente por tema de la distancia, entonces al final entrevisté a una persona que todavía a día de hoy tenemos ese café pendiente y darnos un abrazo y conocernos y ponernos cara, y es verdad que desde el primer momento conecté mucho con él. Creo que merece muchísimo la pena, ha emprendido en diversas ocasiones y sobre todo ha ayudado a otras empresas, a otras personas en el tema del emprendimiento. Me gusta mucho que la mayor parte de las personas que le conocen y que tenemos en común siempre destacan de él que es una persona que le gusta ayudar, que necesita ayudar, que siempre está ahí, tiene una capacidad de empatía brutal. En ese eneagrama creo que sería el cuidador, el perfil del cuidador, algo que creo que tenemos en común, además del nombre. Y nada más, creo que una vez más podemos aprender muchísimo de este invitado. Darle desde aquí las gracias. Me ha volado la cabeza hablar esta hora y pico con él. Y nada más, os dejo que disfrutéis de la entrevista. Un saludo y nos vemos en la siguiente. Hola, bienvenidos a Gente Normal, el podcast de El noble arte de buscar trabajo. Mi nombre es Dani Estevez y os doy la bienvenida a otro capítulo donde vamos a hablar con gente que nos va a inspirar y que nos va a ayudar a enfocar nuestra carrera profesional. En definitiva, testimonios que nos ayudarán en el noble arte de buscar trabajo. Pues bienvenido, Dani, muchísimas gracias por conectarte. Nada, un placer estar aquí contigo y a compartir un poquito mi experiencia. Pues nada, oye, es un placer, como te estaba contando antes de empezar a grabar, la verdad que, bueno, pues no ha sido fácil el poder sintetizar todo lo que he encontrado sobre ti y todo lo que has hecho. Entonces yo creo que la manera en la cual podemos orientar la entrevista o esta pequeña charla, creo que puede ser muy interesante para mucha gente que quiera emprender y sobre todo que des insights o que des consejos sobre cómo gestionar el emprendimiento a nivel emocional, porque es verdad que no solo he investigado sobre ti en internet, LinkedIn, etcétera, etcétera, sino que también he estado preguntando a gente que te conoce, que LinkedIn es buenísimo para eso, porque al final siempre tenemos gente en común, más allá de la persona que nos presentó, que fue Miguel Flecha. Bueno, pues hay más gente que te conoce por ahí y es verdad que salen cosas muy curiosas y muy bonitas. Así que nada, bueno, sin más voy a dejar que te presentes, que solo estoy hablando yo. Venga, pues nada, soy Daniel Rubio. Como sabes ahora, soy una persona pues, que se dedica a la innovación en general, a la innovación abierta, más especialista en todo lo que tiene que ver con, sobre todo con procesos de ventas B2B, de innovación a corporaciones. Me apasiona sobre todo el mundo startups. He montado desde los 20 años pues 4 compañías. Y sobre todo lo que me gusta pues es hacer cosas nuevas, ¿no? Soy una persona inquieta por naturaleza y que al final lo que más me gusta, como te digo, es cuando veo que en un sitio ya no encajo o me aburro, o sea, simplemente se ha cumplido un ciclo como en cualquier cosa de la vida, ¿no? La vida son ciclos muchas veces, pues intento cambiar de tercio y por lo menos en el mundo laboral intentar estar a gusto con lo que haces y que te aporte también felicidad, ¿no? Aparte de un sustento económico, como es lógico. Y básicamente, a nivel personal, pues soy una persona pues alegre, ¿no? Divertida, que le gusta, como te decía, divertirse también incluso trabajando, rodearse de buena gente, que creo que es fundamental para trabajar. Y creo que ese es el clima que uno tiene que buscar para desarrollarse y ir potenciándose a lo largo de la vida, ¿no? En el mundo laboral y tener hambre, ¿no? Tener hambre de querer cambiar, no conformarte. Y eso es un poco los rasgos, básicamente, que diría que me definen más. Soy una persona que no, si un valor tengo, o como dicen ahora, ¿no? Una skill y demás, yo creo es que no he tenido miedo a cambiar nunca. Esa es un poco mi principal virtud. Luego todo se aprende y todo cuesta, ¿no? Y todo tiene un esfuerzo, pero al final no tener miedo a cambiar es importante. Toda la razón. Y también dicen por ahí, una persona que te conoce, que te gusta ayudar y que eres muy bueno dando consejos.
Eso me lo voy a apuntar porque Bueno, nunca está de más tener un buen consejero. eso ahora te voy a hablar como creo que requiere la conversación y sobre todo para quien está dirigida, es decir, como dirían en Castilla, ¿no? Que yo soy de Ávila, aunque llevo 20 años en Madrid, en plata, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo. O sea, muchas veces somos capaces de asesorar a gente. Yo es verdad que lo he hecho por naturaleza en el caso de las ventas y de otras cuestiones más estratégicas y demás, amigos que me han pedido consejos, directivos, gente de startups, CEO, gente de ventas. Y bueno, dicen que sí, que les ha ido bien o que he atinado bastantes veces, ¿no? No siempre, porque es algo totalmente imposible. Y además me siento a gusto ayudando a los demás. Creo que cuando uno se le da bien una cosa de forma natural, muchas veces no ve el valor en sí mismo. Esto pasa mucho cuando te vas a presentar a un trabajo o a una entrevista o simplemente en tu propio trabajo, ¿no? Algo que te sale como de forma natural, no le das el valor que debe y yo creo que ahí es donde debes potenciarte. Además, creo que tener tú, por así decirlo, cada uno define su éxito como quiere, ¿no? Pero tener éxito, por así decirlo, lo que tú defines como éxito, ayudando al éxito de otros es muy bonito, ¿no? Entonces, para mí eso es importante también. Así es, hay que tener muchas veces el quitarnos esa falsa modestia, que no pasa nada. Oye, eres bueno en algo, aprovéchalo y si, como tú bien dices, si además puede ayudar a los demás, pues mejor que mejor, porque al final los talentos que se nos da, no todo el mundo tiene lo mismo, pero es verdad que si se complementa el talento de una persona con el talento de otra, van a salir cosas muy bonitas, como es el caso, por ejemplo, del tema de las startups, que al final no deja de ser pues gente con muchas inquietudes y con muchísimas ganas, sobre todo, colaborando juntas. Correcto. El tema de las startups que comentas es súper bonito, pero también hay que ser súper realista con este tema. Ahora las etiquetas de emprendimiento son muy bonitas ponerlas, ¿no? Está como muy de moda, soy emprendedor y tal, y en torno a eso parece que se genera una cultura, ¿no? Como, no sé, pues me imagino hace 40 años, como soy escritor o soy artista, pues ahora soy emprendedor, mola, por así decirlo, pero es un camino bastante duro y para que te das una idea, pues eso, conoces bien, pero a los 2,6 años el 90% de las que abren cierran. Eso Entonces, es. reflexionar muy bien sobre cómo dar el paso y sobre todo con quién te rodeas o quién te acompañas, porque a veces piensas que tú con tus capacidades en solitario puedes tirar con todo y a veces es cierto que puedes por lo menos empezar el camino, pero muchas veces, como tú bien dices, tener humildad para reconocer que hay otra gente que te complementa, que te puede ayudar durante el camino del emprendimiento, que son mejores que tú en otros ámbitos y que eso es bueno para maximizar las garantías de éxito del proyecto, pues yo creo que esas virtudes se van adquiriendo por el camino. Yo no las tenía hace 20 años o 22. Tenía mucho más ego, seguramente, no escuchaba demasiado tampoco y al final pues te equivocas mucho, ¿no? Y muchas veces. Con Entonces, 20 años es muy complicado es complicado. tener, no sé, yo creo que es imposible. Al final la juventud es tan buena como mala. Correcto. Tienes empuje, te da igual, tienes energía, te comes el mundo en cuanto a todo, ¿no? A horas, a tiempos, a dónde tienes que ir y volver, pero al final, pues eso, los errores, ahora 22 años después de la primera, pues, hombre, podría cometer otros porque no estás exento nunca de cometerlos, pero esos no, y sobre todo el no escuchar a gente que te quería ayudar en aquel momento y que tenía más experiencia que tú, pues eso no lo volvería a cometer, lo tengo claro, ¿no? Ujú. Pues mira, voy a aprovechar y voy a abrir el primer melón, que además tenía muchas ganas de abrirlo contigo, Ujú. porque es algo que a mí siempre me han dicho, que es la gente que por naturaleza, entre comillas, es inquieta, no vamos a decir innovadora, ¿vale? Sino que es inquieta, que le gusta hacer cosas, tiene un Correcto. problema y es que le gusta hacer cosas y como tú has dicho al principio, se aburre. Sí, Entonces, claro, cuando algo ya está más o menos, voy a poner un símil que a lo mejor no queda muy bien, pero bueno, es como cuando estás conociendo una chavala, me gusta mucho el término chavala porque lo utiliza mi padre, a mí me hace también. mucha gracia. Entonces, claro, el fragor de la batalla es lo bonito, pero cuando ya Totalmente. tienes la conquista del país es como, vale, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Ahora no me importa el país. Entonces, es verdad que nos cuesta mucho el tener esa, no sé cómo decirlo, esa autoexigencia Total. de, vale, ya lo he hecho, pero tengo que seguir por lo menos para que pueda tener una atracción sola. No lo voy a abandonar ahora porque es que ahora me he enterado que es que van a sacar un nuevo producto, entonces si esto lo linko con tal, yo conozco a uno, no, y entonces ya tu cabeza vuelve otra vez a ir a 1200 por hora y se te olvida lo anterior. No sabes lo de acuerdo que estoy. Soy esa persona, la que has dicho, el conquistador que luego deja el país
abandonado, entre comillas. ¿Cómo lo gestionas eso? Es muy complicado, la verdad. Cuando eres tan inquieto, también te digo que aquí el tiempo también hace su efecto, es decir, al principio ni te lo planteas y quieres ir de conquista en conquista, eso es así. Pero a medida que ha pasado el tiempo, sí que es verdad que ese culo inquieto también ha sabido tener el reposo suficiente para asumir que todavía quedaba ciclo de vida a un proyecto, por ejemplo, y también para asumir cuando ya no le quedaba ciclo y era un fracaso, tener el tiempo suficiente para digerirlo y no querer hacer al día siguiente algo. Creo que eso es importante. Cuando se habla ahora tanto de fracasos, de tal, parece que se banaliza, que todos son aprendizajes. No, no. Cuando uno fracasa, por el medio hay dinero, relaciones personales, o sea, hay una serie de cosas que son serias, ¿no? Y que son importantes. Entonces, también es importante hacer la digestión de eso y no al día siguiente, gente como yo que somos de esa tendencia, montarnos al siguiente carro y ya intentar surfear esa ola, ¿no? Ese es un aspecto que cada vez que pasa algo así me lo planteo, incluso en tareas más cotidianas, ¿no? Me propongo 100% cada mañana, cuando te levantas, ¿no? Con el típico propósito de intentar ser un poquito mejor y de hacer las cosas un poco mejor. Una de las cosas que me propongo muchas veces, porque como voy atropellado con dos o tres cosas que ahora mismo tengo en la cabeza, te digo por hablar del presente, pero que es totalmente extrapolable a lo que ha sido mi vida, me planteo terminar las cosas. O sea, tengo objetivos semanales, mensuales y que me anclen a la realidad, al presente, a terminar cosas, no dejarlas sin acabar y empezar la siguiente más innovadora o como queramos llamarla o diferente. Y me gusta ahora intentar acabar esos ciclos, ¿no? Y por lo menos saber que cuando ya es el punto final, como decía la canción esa de Sabina, no le siguen dos puntos suspensivos y yo no he seguido por eso. Es un poco eso, ¿no? Entonces, Sí, sí, esos sí. puntos suspensivos los he navegado muchas veces e intento ahora, por lo menos, que los puntos sean puntos finales. Es verdad que ahí me recomendaron, es una chorrada y bueno, Sí, se dice un montón, que es el típico listado de cosas que tienes que hacer. Y tengo mi propia manera de hacerlo, no es semanal, no es diario, es yo tengo X cosas que hacer y las voy uh-huh. marcando. Entonces la satisfacción de marcar esa casilla es lo que hace que, venga, va, voy a por otra a ver si tal, pero nunca las borro. Entonces no es, esta semana tengo el listado, hay cosas que sé que tengo que hacer, hay cosas que no, hay cosas importantes, lógicamente, que vas a hacer porque tienes que ir a comprar, porque si no, no comes. Tienes que ir a recoger al niño porque no se va a recoger él solo, porque tiene 2 años. Correcto. Entonces, cosas, quitando las cosas obligatorias, es verdad que eso tiene un problema y es la priorización de las tareas. Cuando tú tienes 15, 20 tareas que tienes que hacer, no estás priorizando y eso entra en ti. Lo que sí que me obligo es hacer siempre lo que menos quiero hacer, que es otra manera generalmente de lo prioritario es lo que no te va a apetecer casi siempre. Si tienes que hacer un informe súper aburrido o una presentación, no te va a apetecer. Ahora, si tienes que llamar a dos, te tienes que ir a ver una máquina, en mi caso, ahora que he vuelto a la aeronáutica, tengo que ir Sí. a una reunión que vamos a ir todos a proponer ideas, voy y dejo todo lo que tenga que hacer. Pero claro, antes, como tú bien dices, viene el deber antes que el placer. Sí, sí, Vale, mira, has hablado de emprendimiento y has empezado a decir varias cosas. Y hay una pregunta que tenía pensado hacerte según fuese uh-huh. avanzando la charla, pero te la voy a hacer ya. Y es, ¿tú crees que emprender es para cualquiera? mm, Es un buen melón, ¿eh? es un buen melón, sí. El Dani de hace unos años te diría que no, que somos una especie en extinción y más siendo hijo de funcionaria como yo. Pero, pero el Dani de ahora, con la experiencia, te diría que, te diría que sí, que emprender es para cualquiera que, que tenga ganas de, sobre todo, de dirigir su tiempo y su vida. Emprender es para esos. El que no quiere dirigir su tiempo y quiere que le den a lo mejor la vida de otra manera, ¿no? Ni mejor ni peor, un poco más estructurada y tener que ocuparse de otras cosas, pero no de pensar en sus tiempos laborales, etcétera. Creo que ese tipo de personas, que hay mucho en España, también culturalmente, pues somos el país que somos. Ahora es lo que te decía, parece que hay mucha tendencia de emprendimiento, pero la realidad es que si tú preguntas o se hace una encuesta y por ahí hay datos de cuántas personas quieren ser funcionarias o tener un sueldo fijo al mes, etcétera, etcétera, pues el 80% del país te diría que esto es una cuestión cultural desde la educación básica. A partir de ahí, creo que ahora, pues ante la necesidad muchas veces y ante otro tipo de estímulos, se está intentando pues generar esa cultura de emprendimiento, que no está mal. No digo que no sea para todos, pero tienes que ser un poco una persona que quiera
dirigir su vida y que no le importe vivir un poco en el alambre, porque al final, pues, si tenemos en cuenta ese 90% que cierran y esos fracasos que hay, y que si te vas al ámbito de los inversores, sin ir más lejos, que invierten 10 para atinar con una, pues la cosa no es sencilla. Entonces, lo primero tienes que, te diría, ser un poco aventurero en el sentido de que no te importe estar un poco en el alambre y no pienses demasiado, sobre todo al principio, en la estabilidad económica que tienes que tener, ¿no? Entonces, todo esto, claro, cuando va avanzando la vida, surgen, pues eso, compromisos familiares, hijos, etcétera, pues se complica aún más, lógicamente. Entonces, de ahí la cosa es exponencial, ¿no? Pero al final yo creo que es una forma de vida bonita y que creo que puede ser muy, muy, muy gratificante si tú estás alineado personalmente y eres capaz de convivir con esa incertidumbre, ¿no? Sí, al final yo creo que tienes que estar dispuesto. No sé dónde lo leí hace tiempo, en algún libro de estos que me recomendaban, que decía algo así como que el emprendedor no dormía, solo cerraba los ojos. Entonces tienes que ser capaz durante un tiempo por lo menos, cerrar los ojos, porque dormir es para funcionarios. Es En el así, sentido de que tú nunca descansas, porque tú te vas a la cama, pero te vas a la cama pensando, si tengo 4 empleados, les tengo que pagar. Si viene el COVID, ¿qué hago? Hay empresas que les ha venido muy bien, pero hay empresas, mi hermano tiene un restaurante, ahora dos, ¿qué haces con el COVID? ¿Qué haces con los empleados? ¿Qué haces con tu total. vida, con tu hija, con todo? No, no, es que al final no todo el mundo, y se ha llevado, y aquí lo que te digo, ahora se está poniendo el emprendimiento a otro nivel en cuanto a concepto, pero se ha llevado vidas por delante también, emprender y familias y dineros, ¿no? Por así decirlo, y tener que empezar desde el más absoluta, de la más absoluta nada, ¿no? En el caso de la restauración, pues sí, seguro que lo conoces y tu hermano lo conocerá fantásticamente bien, hay auténticas tragedias, ¿no? De arruinarse, ¿no? Por haber Mi abuelo, intentado cumplir un sueño, sin ir más lejos, ¿no? Pues tu abuelo, ¿no? Yo tengo sí, amigos sí. que les ha Mi sucedido. abuelo se arruinó montando un asador, no tenía ni idea, era ferroviario. Claro, Y casualidad de la vida, mi hermano pequeño, su nieto, al final acabó montando también un restaurante, pero bueno, acabó triunfando. Es verdad que había estudiado para ello, mi abuelo no, pero sí, sí, se arruinó, el hombre luego volvió otra vez hacia arriba. Es verdad que sería un buen candidato para entrevistar, un poco complicado ya ya, a mi edad y a la edad de mi abuelo, pero sí, sí, es muy complicado la hostelería y como comentabas, el tema de cuando vas a emprender y dejas todo. Emprender con 20 años, 22 años, sin ningún tipo de responsabilidad, es duro porque dejas de hacer muchas cosas que se supone que deberías de hacer con esos veintitantos años, que es disfrutar de la vida, porque no vas a volver a disfrutar con esa edad como nunca. así es. Pero es verdad lo que tú dices, te da una serie de tablas que luego cuando tienes 30 y vas a una reunión con un montón de directores, parece que tú tienes 50. Correcto. Eso es lo que a mí me ha sucedido, ¿no? Yo ahora mismo que trabajo más también en el mundo corporativo, aparte de tener una startup de salud, que es la última que he montado, ¿no? Pero cuando vas a esas reuniones donde la gente que está acostumbrada, pues, a estar siempre en corporaciones desde más joven, ¿no? O en entornos más, por así decirlo, piramidales en alguno de los casos o más corporativos, pues se desenvuelven mucho peor porque tienen miedo muchas veces a interactuar con el cliente de una forma más directa, ¿no? Tú, en ese caso, como dices, la experiencia ahí en esas canas las llevas como 20 años por delante y no tienes ningún miedo porque sabes cómo jugar ese tipo de partidos, aunque sean mucho más grandes que tú, que eso también es muy complicado, ¿no? La gente, imagino que las entrevistas de trabajo, yo la verdad es que creo que he hecho una entrevista de trabajo en toda mi vida, que ha sido en la consultora y ha sido tomando un café, o sea que también en ese sentido he tenido suerte, ¿no? De poder hacer lo que he querido durante estos veintitantos años, pero las entrevistas de trabajo creo que también, al hilo de este gran podcast, ¿no? Del noble arte de buscar trabajo que también conduces, pues diré que muchas veces se hace la gente chiquitita antes de tiempo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque el tiempo luego ya va poniéndote más o menos en el sitio y te va demandando lo que tienes que aprender, dónde estás y hacia dónde puedes llegar o cuál es tu techo muchas veces en algunas cosas, pero no tienes que ponerte tú el techo de primeras ni tienes que ir con un extensivo miedo ni exceso de responsabilidad. Yo siempre digo que ese tipo de partidos al final es como, pues no, ahora que se está jugando el tenis aquí en Madrid, pues al final es como el tenis, tienes que jugar con presión, la presión es buena, pero esas pelotas de partido, ¿no? En las entrevistas, en las reuniones con cliente, donde te juegas un negocio,
Al final tienes que jugar con soltura, o sea, no puedes estar agarrotado porque si no al final te caes antes de tiempo. Eso es. Mira, bueno, antes de nada, gracias por las palabras de elogio que has dicho del podcast y bueno, y el blog y lo que estoy intentando hacer de ayudar a la gente a encontrar trabajo. Hablabas del tenis, al final el tenis es entrenar, 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 entrenar. Y las entrevistas, una de las cosas que tengo pendiente de hacer, tengo un listado enorme de cosas que me gustaría compartir. Una de las cosas que yo hice cuando empecé a buscar trabajo, después de, bueno, pues varios trabajos que tuve, 16, 17, 18 años, 20, es empezar a hacer entrevistas que me daban igual. En el sentido de, igual que tú haces, o se hacía, por lo menos en el colegio al que yo iba, un simulacro de selectividad, Correcto. un día se me ocurrió decir, bueno, ¿y si hago simulacros pero que sean de verdad y me planto en entrevistas que me dan igual sin ningún tipo de presión? Y me dediqué a ir a entrevistas que me dan exactamente igual. Me dediqué a inscribirme en un montón de ofertas y a partir de ahí es verdad que es como quien ha sacado 10.000 veces. Es mucho más fácil Es que tú así. metas tu primera bola que si solo has sacado 1.000. Y si Es ya es tu primera vez, entonces es prácticamente total. imposible que puedas sacarlo. Entonces, una recomendación que yo siempre hago, sobre todo a la gente más joven, es haced entrevistas, no tengáis miedo, pero aunque os dé igual, porque a lo mejor puede ser que el trabajo sí que os guste y la descripción del puesto, pues oye, no era toda la acertada que tenía que ser, y si no te vas a ir a una experiencia en la cual has estado delante de alguien teniendo que defender tu postura, tu currículum, tu historia personal, un montón de cosas que solo lo que te van a hacer es hacerte más grande como persona. Estoy totalmente 200% de acuerdo, no 100%, 200%, porque al final eso es lo que te da el bagaje y el pozo de enfrentarte a esas situaciones, primero de una entrevista de trabajo, lógicamente, y posteriormente en reuniones, etcétera, donde te juegues bastante o te juegues un negocio, como comentábamos, es fundamental, porque cuando falla, yo no sé quién me comentó esto una vez, pero era muy atinado, cuando falla la inspiración, o sea, no puedes estar inspirado todos los días, 24 horas, 7 días por semana, como nos intentan vender, ¿no? Y el coaching este positivo que hay y tal, está bien ser optimista, pero otra cosa es irte a esos extremos, ¿no? De Mr. Wonderful. Entonces, cuando falla esa inspiración, lo que te queda es el automatismo. El automatismo viene del entrenamiento. Y cuanto más entrenamiento tienes, mejor vas a resolver esa situación, aunque, como tú bien decías, no sea el match perfecto para ti ese día, pero será otro día y sabrás resolverlo. Eso es lo importante. Eso es, sí. De hecho, hay un vídeo que he estado viendo creo que subiste en LinkedIn no hace mucho, Ujú. acerca del proceso de venta de Sí, B2B. sí. Y me recordaba mucho al principio cuando yo estuve unos años en una consultora también y por aquel entonces el responsable, el director que yo tenía de la parte de negocio, fue el que a mí me formó en toda esa parte de te tienes que enfrentar a una reunión, no te agobies. Al principio me agobiado, lo pasaba mal y luego al final me decía, es que no te la has preparado. O sea, sabes que te van a preguntar, prepáratelo, prepárate esa respuesta. Es Y así. si sabes que luego van a ir por otro lado, prepáratelo. Y es verdad que con él me lo empecé a preparar y a partir de ahí era prácticamente como un juego. Yo iba, sabía por dónde me iba a ir, decía, no, no, es que esto lo hemos hecho así. Sí, sí, pero tienes que tener en cuenta que la semana pasada en la reunión, como puedes ver en las minutas, me dijiste que no sé qué, por eso nosotros hemos hecho de no sé qué, no sé qué. Ah, vale, 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 perfecto, pues muchas. Y a partir de ahí, todo fue como las era. ¿Qué pasa? Que eso exige un trabajo previo. Y hay veces que, como tú bien dices, pensamos que la improvisación, el bueno, yo soy muy bueno, esto está hecho, nos hace pecar a veces de autoconfiados y perdemos ventas o, con perdón de la expresión, la cagamos en reuniones por no haber hecho Totalmente. un trabajo previo. Yo te Y diría eso, que es así, Dani. O sea, que es el 90%, como decía uno, es afilar el hacha. O sea, es así. Tú tienes que estar preparado. Yo cuando voy a una reunión de ventas, que es a lo que más me dedico, ¿no? O incluso cuando mentorizo pues como veías, ¿no? En el último link en Startups Institute en cuanto a empresas de ventas B2B, solo lo que es en ventas, yo lo primero que hago, comentabas una cosa antes que hacías en el cole y me reía mientras te escuchaba, porque es que debe ser así, no te entrenan para hacer roleplays de este tipo. Yo lo primero que hago es cogerle al CEO de la startup y decirle, soy tu cliente, véndeme como si fuera tu cliente ideal tu proyecto, véndemelo a mí, o sea, véndeme el eso producto que es. me quieres vender. Quiero escucharte, porque a partir de ahí la información que yo saco para poder mejorar es infinita, o sea, en unos más, otros menos, pero yo tengo unas bases, ¿no? Y cuando tú vas a una reunión de ventas, en el caso concreto, o a una entrevista, tú tienes que intentar
esa investigación que has hecho, que es el 90%, como decía, tienes que intentar contemplar muchas variables, o sea, diferentes escenarios. Y eso, a la larga, cuando lo vas planteando una y otra vez y lo tomas como método, te da mucho bagaje para cuando sea el momento exacto de improvisar, poder improvisar, pero con los datos detrás ya. Eso es. Nosotros en aviación, los pilotos, básicamente tenemos unos listados donde tú te dicen lo que tienes que hacer y luego en caso de fallo tienes otro listado que te dice lo que tienes que hacer. Pero luego tú además en la escuela, desde que empiezas a volar, desde las primeras horas, a ti ya lo que te están metiendo son procedimientos de emergencia. Y tú lo tienes que hacer con tu listado. Hay veces que no te da tiempo a leer el listado y hay cosas que tienen que ser inmediatas. Y uno de los sustos que yo tuve fue un fuego en cabina, en el motor. Yo no recuerdo cómo, pero hice exactamente lo que tenía que hacer en tiempo y forma. Qué bueno. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que lo habíamos entrenado tanto, que salió. Es verdad que yo ya llevaba 700, 800 horas de vuelo, 1000, no me acuerdo, porque ya estaba instructor de vuelo y a Dios gracias me pasó como instructor de vuelo, pero es verdad que salió solo. Lo que tú dices, el automatismo. Así es. Eso fue para mí el momento que se me encendió la bombilla donde dije, es que todo el trabajo que llevo haciendo los últimos 4 o 5 años, hoy, a día de hoy, han tenido sus frutos y no hemos tenido un problema gracias a todo eso. Y de hecho los pilotos de línea aérea, que es verdad que, bueno, pues tampoco se conoce tanto, pero ellos tienen refrescos periódicos de un montón de todos los procedimientos de emergencia que pueden tener fallo de motor, fallo de 2 motores porque había una bandada de pájaros, tener que aterrizar con nieve cuando no tengo el autoesquí, un montón de casuísticas y eso tienen que estar pasándolo continuamente. Capis, segundos, instructores y todo el mundo. Es Correcto. súper importante. Es básico, o sea, al final, ya no solo cuando uno ya tiene como decía otro, un determinado experiencia, ¿no? Seniority en ese tipo de reuniones, tú ya ves quién va preparado a las reuniones y quién no. O sea, hay cosas que uno las percibe rápidamente y al final, cuanto mejor preparado vas y cuanto más escenarios has contemplado, más capacidad de reacción tienes. Y aquí, en el tema, por ejemplo, de las ventas y también un poco del trabajo, ¿no? Aparte de mostrar ese hambre, esa ilusión, esas ganas, por aprender, no solo por lo que sabes ahora, sino por lo que vas a aprender y lo que puedes aprender de ese trabajo, incluso aportar en ese trabajo, tienes que mostrar capacidades de anticipación. Para mí eso es clave, o sea, saber anticiparte, no vas a acertar siempre, es imposible, o sea, ese riesgo existe ahí, pero si logras anticiparte, en el caso de las ventas, el 90% del éxito lo vas a tener porque vas un paso por delante, vas un paso por Sí, delante. sí, hay un ejemplo que es a la hora de, no sé si te ha pasado, cuando te conectan por LinkedIn ofreciéndote algo Sí. y directamente es un email tipo Ujú. donde ni siquiera se han leído ni a qué te dedicas ni a qué se dedica tu empresa. Entonces te están Totalmente. vendiendo escaleras mecánicas y tú dices, pero si hago aviones. O sea, Me el encanta caso lo es que real, ¿eh? dices. Lo de las escaleras mecánicas es real. Digo, claro, yo ahora mismo estoy haciendo aviones, entre comillas, digitalizando operaciones, pero, pero ¿qué tiene que ver unas escaleras mecánicas? Totalmente. Si es que al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, es verdad, ahora se pone mucho énfasis y yo no digo que no sea así, porque al final tienes que encontrar el hueco, ¿no? La necesidad del cliente, de la persona que encaje con lo que ellos hacen. Todo esto está muy bien, pero al final comparas a personas. O sea, se olvida mucha gente que detrás de esos procesos, igual que detrás de las entrevistas, por muy aséptico que sea el señor de recursos humanos, es una persona, una percepción, una cara, una palabra, un gesto, una anticipación, una buena lectura de ese idioma gestual y de los silencios que hay durante una entrevista o durante una reunión y una primera impresión buena son claves porque al final te está comprando una persona, no compra una compañía. Y las personas, como personas que somos, tenemos virtudes, sesgos y miedos también. Y muchas veces en el ámbito de las ventas, cuando no se traduce la venta es por un miedo de la persona a una venta interna de cara a sus jefes, a sus superiores, a mucha más gente, ¿entiendes? No es una cosa que en el producto no encaje, es que no has sabido leer realmente cómo le puedes ayudar a él a vender internamente ese proceso. Y en la Toda la vida en razón. general es así, o sea, igual que sucede en las entrevistas de trabajo, ¿no? Por eso digo que todo el mundo, y eso sí que estoy convencido de ello desde muy pequeño, tiene un valor, cada uno, ¿no? Cada uno unas virtudes, y no hay que focalizarse, está muy bien superarte, mejorar, aprender otras capacidades, ¿no? Otras skills, como dicen ahora, eso está muy bien, pero yo siempre digo que
El 80% de tu foco y de tu día y de tu trabajo tiene que estar en lo que eres bueno, en identificar eso que decíamos, que eres natural y que muchas veces no lo valoras y esa falsa modestia que tú muy bien comentabas, ahí es donde tienes que focalizarte, porque ahí es donde vas a poder ser diferencial tanto en el trabajo como en la vida en general. Eso es. Tal cual. Es llevándonos al tema del tenis, y tú eres bueno saque y volea, saque y volea. Correcto. No, no, Y no, no. zampras. Eso es, no innoves demasiado. O sea, sí, mejora, intenta hacer un poquito más de cardio, no sé, pero si eres bueno en saque y volea, esa es la estrategia. Pues Sí, 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 es sí. así, tiene todo el sentido. Pero ahora hay mucha tendencia, ¿no? Seguro que lo ves, ¿no? Esto del reskilling, el upskilling, todo esto está muy bien y yo no digo que esté mal y hay que aprender cosas, por supuesto, y ser inquieto, pero no tienes que ser un mare magnum de cosas, igual que no está bien lo que comentabas antes, que con buen criterio también, el tema de la multitarea, ¿no? Hay que finalizar las cosas y tienes que estar enfocado en una cosa cuando es importante realmente y ahí aportarle el máximo de tus capacidades. Creo que ahí es donde se saca el mayor provecho personal y profesional. Sí, tal cual. En otro de los libros que me leía decían algo así como que había que apalancarse en tus capacidades. Y me Esto gustó mucho es muy buen porque al término. final viene a decir lo mismo que has dicho tú. Oye, no te vayas por las ramas, no empieces. No, bueno, pero ahora si hablo francés y me saco un poquito de... Tú eres bueno en inglés, tío, desarrollate el inglés, machaque el inglés, que cuando tú entras a una reunión hablando inglés la gente se quede... Correcto. porque eso va a ser bueno. Si tú eres bueno gestionando ideas, gestiona ideas y vete más allá. Porque te va a hacer diferenciarte de los demás. Es así, es tal cual. ¿Qué te voy a contar, no? Tú lo ves cada día y estás muy implicado en esta causa. El mercado, por desgracia o por la realidad que nos ha tocado vivir esta época, es voraz. La competitividad que hay a todos los niveles. No sabes inglés y ya te piden alemán, te piden chino. O sea, al final, esto no sé a qué punto va a llegar. Y luego cuando lees, aquí perdona la crítica, pero es la realidad, cuando lees todo lo que piden a cambio de qué tipo de salario, incluso algunos que no publican ni el salario, da vergüenza, ¿no? Dices, o sea, Sí, estás pidiendo a una persona de veintitantos años que sepa todo esto, y a ser posible que tenga no sé cuántos años de experiencia y le estás dando salario mínimo con unas capacidades, no sé, de una persona de 50 años, es y que además irrisorio. sea proactivo, Claro, por supuesto, decidido, con que no compromiso, tenga vida social. correcto. Entonces, todo esto yo no, esto sí te lo da el emprendimiento. Si tú realmente estás decidido a esto, tiras hacia adelante y construyes tú tu propio camino, con muchos errores y con muchas cosas, pero eso no te lo pueden quitar. O sea, esa construcción de tu camino y de la gente de la que te quieres rodear, si tienes la suerte de formar un equipo y fichar gente y bueno, y que gente se te vaya. Yo siempre aprendí una cosa interesante cuando hice el máster en el IES, pues tuve un profesor que me marcó mucho, la verdad, ahí en el máster, que no era un profesor de finanzas ni de estrategia, era un profesor de personas, ¿no? Porque al final es así. Y es Santiago Álvarez de Mon, ¿no? Para mí un sabio de esto. Y entonces decía, tú cuando montas una empresa, yo ya que ya no tenía esa visión, tal, yo pues iba a 1000 por hora, y decía, tienes la obligación de que los que estén ahí sean más empleables. Es decir, tratarlos bien, hacerlos proyectarlos, ser conscientes de cuáles son los límites de tu empresa con respecto a los límites que quieren ellos o su estatus de vida, porque a lo mejor tú no les puedes dar esa progresión y cuando salgan de ahí ser más empleables, pero no mantenerles el empleo, son cosas muy diferentes, porque les estás haciendo un flaco error y tú no serías un buen empresario. Les estás poniendo el techo, ¿no? Hay gente que he visto, mucha gente en empresas pequeñas, que prefieren tener a la gente eso, en jaulas, por así decirlo, aunque sean jaulitas de oro, aunque no lleguen a ser de oro, con tal de que no se le vaya a la gente y con tal de que no progresen y de que no vean lo que hay fuera de la jaula, ¿no? Eso es un error gravísimo Sí, porque al final la gente tiene que progresar y tú tienes que ser consciente de hasta dónde le puedes dar a una persona en base a, pues a las capacidades que tiene tu empresa, ¿no? Es así. Y eso es un aprendizaje importante, yo creo, en la vida muy también. importante. Sí. Voy a volver al principio del blog este de emprendimiento con el que estamos hablando porque te quiero hacer una pregunta y es, Ujú. ¿cuándo una persona licenciada en historia, prehistoria y arqueología Sí. decide de repente, oye, que yo voy a emprender? Y además, al principio es verdad que, bueno, pues donde estuviste, es porque es verdad que en Virtual Plus, Sí. ¿cómo se llama? Ah, Arqueodidac, esa es la primera, sí. 6D Lab, etcétera, etcétera, sí que tenía esa relación directa, pero es verdad que no es normal. Eres la segunda persona que conozco que estudia historia y que luego emprende,
en cosas entre comillas que no tienen Sí, nada que ver o que van más allá de sus atribuciones o de las atribuciones supuestamente que se les presupone en esa carrera, que totalmente, es como vas a ser o guía de museo, o guía turístico, o profesor. totalmente. Punto. Sí, sí, es así. Pues mira, te voy a contar, voy a intentar ser breve para contarte la historia, el storytelling, como dicen ahora, ¿no? De esto, que es, yo soy arqueólogo, a mí me apasiona la arqueología, soy arqueólogo de vocación. Yo creo que desde pequeñito voy a soltar una burrada que algún arqueólogo me querrá matar, pero desde que vi las películas de Indiana Jones, pues ya estaba No te motivado. preocupes porque vamos a la par, o sea que Ya, no... ya, ya, ¿sabes? Estoy, desde que vi las películas de Indy estaba 100% motivado con que yo quería ser arqueólogo. Yo no quería ser historiador, lo que pasa es que la historia me gustaba. Tuve una persona muy buena en el instituto que me hizo amar la historia aún más, pero quería ser arqueólogo y en concreto prehistoriador, pero no existía la carrera en España de prehistoria. Tenías que hacer historia y luego especializarte, ¿no? Entonces, yo, pues, por fortuna, pues eso, yo, sí, soy de Ávila, como te decía antes, llevo en Madrid 20 años, pero estudié en Salamanca, ¿no? Y tuve la fortuna de pasar allí esos años maravillosos en esa universidad tan universitaria y tan buena. Y estudié historia por vocación, realmente, por vocación a la prehistoria. Entonces allí me formo, ¿no? Me hago prehistoriador, pero el mejor equipo que había en prehistoria en aquel momento, una cosa que me gustaba a mí, que era la arqueología experimental, que era reproducir procesos y técnicas del pasado con métodos actuales, pero usando los mismos materiales, las mismas técnicas, como decía, las mismas tecnologías, para entender al Qué ser pasada. humano, pues me vine a Madrid, ¿no? Había un equipo aquí, el Autónomo, muy bueno, y me vine aquí a la Autónoma, ¿no? Yo ya había ido a Francia a excavar en mis años mozos, por así decirlo, en verano, había aprendido allí a excavar, había estado en Atapuerca, donde tengo grandes amigos, con los que tenemos una relación fantástica desde hace 20 años, había estado en los sitios chulos, ¿no? De prehistoria, ya de arqueólogo, ¿no? Trabajando y excavando y demás, y aprendiendo sobre todo. Y cuando vengo aquí, pues mira, te voy a decir una cosa. Mi madre, pues acabas y me dice ya, mira, te hemos pagado la carrera, Dani, tal cual. Yo es verdad que de jovencito, pues cuando no para pagarme nada, porque mis padres tuve la gran suerte que me pagaron todo, pero sí que me quería pagar mis caprichos, entonces trabajaba en la hostelería, ¿no? Dando bodas de extra, en bares, etcétera. Y bueno, pues ya desde pequeño tenía la inquietud de intentar solucionar cosas o solucionarme yo un poquito la vida, ¿no? Mi madre, que como te digo es funcionaria y una madre fantástica, por lo que quiere a lo mejor para sus hijos, ella lo que ha vivido toda la vida y me decía, vente a la Diputación o al museo, te haces una oposición, tírate 2 años estudiando, ya es para toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo veía que no, o sea, mi vida no iba conmigo, ¿no? Este tema de un poco dijo, mamá, déjame probar lo de arqueólogo, voy a intentar ser profesor de universidad, ¿no? Me gustaría de prehistoria en concreto y voy a intentar coger ese camino y hacer mi tesis doctoral y demás, ¿no? Hago mi tesina y en ese momento pues cuesta mucho hacer la tesina, un par de años, mucha investigación. Entonces, cuando me voy a poner con la tesis doctoral, yo estoy dentro del departamento de la Universidad Autónoma de Madrid, pues como becario, ¿no? De formación investigadora, y me doy cuenta, he hecho un día la mirada así al alto, ¿no? Y me doy cuenta que la gente para ser profesora de universidad tenía que estar 20 años Yo, en la universidad, tenían 40 años, un sueldo de 1000 eurista, una tesis doctoral, 200 papers escritos en inglés y en castellano, y bueno, al final era un camino muy largo. Y como tú bien decías al principio, yo como buen conquistador, ese camino en aquel momento no estaba dispuesto con 20 años a recorrerlo, por lo menos no a recorrerlo de una forma tan larga, ¿no? Allí tuve la suerte que conocí 2 o 3 personas extraordinarias con las que aprendí mucho en la Autónoma, Diego entre uno de ellos, un buen amigo de Madrid que estaba en el Departamento de Arqueología Experimental, y como al final teníamos la necesidad de buscarnos la vida y éramos unos amantes de, como te digo, de la prehistoria, dijimos, oye, ¿por qué no montamos una empresa donde enseñemos a la gente cómo se hacían las cosas durante la prehistoria, ¿no? O sea, lo que ahora se llama experiencia de usuario, que en aquel momento, hace 22 sí, años, no teníamos etiquetas porque yo no conocía ni ese término, te soy totalmente sincero, dijimos, vamos a montar esto y vamos a ofrecerlo a museos en Madrid, al Museo Arqueológico Nacional, al Museo Arqueológico Regional de Madrid y al Museo Municipal de Madrid, o sea, el que es del Ayuntamiento de Madrid, que está en San Isidro, La Latina. Y entonces montamos, pues nada, no éramos autónomos y ofrecíamos lo que sabíamos hacer, que era tallar cuchillos como lo hacían en la prehistoria, hacer fuego con 2 palos, hacer cerámica como las hacían, qué maravilla. un taller de cocina prehistórica, y se lo ofrecimos. Y el Museo de San Isidro, pues tenían ahí un par de personas, el director y otra persona didáctica, que eran pues gente visionaria, por así decirlo, y dijeron, joder, esto puede ser diferencial de nuestro museo, del arqueológico que va mucha más gente o del otro y tal. Con tal éxito, pues que durante el primer año, todos los fines de semana, que eran los talleres de familia, pues estuvo lleno con listas de espera, pues no sé, todos los fines de semana, ¿vale? Qué Entonces, guay. cabían 30 personas el sábado, 30 el domingo, lleno, 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 hasta que ya, cuando vemos esto, decidimos
pues decimos, oye, ¿por qué no montamos una empresa, no? Y ahí montamos una empresa que se llama Arqueodidad, que todavía sigue viva, que sigue uno de los socios fundadores y otro, Dani y Diego, siguen ahí dando guerra y haciendo las cosas muy Sí, bien. he estado mirando las cosillas que Sí, sí, hacen. sí. Y haciendo divulgación, pues te diría que del más alto nivel en cuanto al ámbito que ocupa, ¿no? De la prehistoria, de mucha calidad, que es lo importante. Y al final montamos eso, ¿no? Y empezamos a trabajar en el museo, como te digo, de San Isidro, que es el Museo de la Latina, luego en el Museo Arqueológico Nacional, nos contratan también en Atapuerca, empezamos a meternos en el rollo de concursos públicos y ganamos el planetario y el Templo de Devot, ya empieza a ser una empresa, ¿no? Los primeros años fueron muy difíciles porque trabajar con la administración pública en aquel momento era muy complicado, pagaban a 6 meses, para que te hagas una idea. Nosotros apenas cobrábamos, vivíamos de la beca de la autónoma, que trabajábamos, estábamos como pluriempleados y por otro lado en el Museo de San Isidro. O sea, al final teníamos que esperar 6 meses para cobrar nuestros sueldos, pero bueno, con 20 años o 21 pues tiras hacia adelante, ¿no? Y haces todo lo que haya que hacer. Hasta tal punto, lo que te digo, es una empresa, como dirían hoy a día de hoy, escalable. No ha sido escalable, ha sido rentable, pues ha sido un autoempleo, pues que al final 2 personas siguen con ello, 12 o 13 o 15 años después de esta compañía y yo estuve mucho tiempo en eso. ¿Cómo pego el cambio? Porque un día, y esto es curioso, yo ya estaba un poquito cansado después de 5 o 6 años remando en Arqueodidas, ¿no? Y viendo que no había visos de Estuviste 7 crecimiento. años, ¿no? En Sí, sí, 7 Arqueoida. años. Viendo que no había visos de crecimiento, sino que podríamos estar así toda la vida, como siguen ellos, y no es malo, ¿no? Es una forma de vivir, pero ahí es donde está la inquietud, ¿no? La inquietud y el rebelarse, ¿no? Ante una situación y el tener hambre de conocer otras cosas, o al menos de intentarlas. Y un día, por casualidad, me puse en una conferencia de Google, donde había unas gafas que estaban presentando de cartón, de realidad virtual, las famosas Cardboard, ¿no? Cuando lo vi, dije, ostras, esto suena muy interesante. Pedí unas a Estados Unidos. Me las puse con un móvil, que era un Nexus 5 de aquella, lo que tenía yo, y flipé. Dije esto, y yo lo que pensé en aquel primer momento, dije, esto para el patrimonio histórico, para recrear yacimientos, para tal. O sea, esto va a ser la bomba. Y ahí fue cuando surge Virtual Plus con un par de amigos, que hacemos un par de proyectos de patrimonio chulísimos, pero la gente todavía estaba, la tecnología, este es un aprendizaje de emprendedor, la tecnología estaba muy verde, muy, muy verde, y la madurez tanto de los clientes potenciales, que era la administración pública, como del consumidor final, que eran los usuarios, cualquier ciudadano, todavía no había llegado al punto de conocimiento que tenía hoy. Entonces, llegamos demasiado pronto, ¿no? Pero por el camino, como el emprendimiento, cuando te mueves y te mueves rápido y tienes ese hambre, conoces gente, ¿no? Conocí a Juan, que tenía ya montado con las gafas 6 de Lab, vendía solo gafas de cartón que había copiado a Google y demás, y nos juntamos, ¿no? Y nos hicimos socios en 6 de Lab y ahí pues disfrutamos mucho durante 4 años porque hicimos una empresa, ahí sí que ya me salgo un poco del ámbito patrimonial, ¿no? Histórico, y hay una pata que hacemos cositas de historia y patrimonio porque es mi devoción y eso no lo voy a dejar nunca y sigo asesorando proyectos y demás, sobre todo asociados a nuevas tecnologías, pero ahí me salgo ya un poquito y empezamos a hacer pues una empresa de realidad virtual y aumentada pues que provee pues a grandes empresas como Repsol, Endesa, SEAT, hicimos todos los concesionarios del nuevo Cupra, en fin, y un montón de cosas, ¿no? O sea, al final, Sí, he estado viendo la página y es una pasada todo lo que habéis hecho. claro, Me es una recuerda un empresa, poco, no esta, sino Arqueodidad. sí, eh, no sé si lo conoces, una empresa llamada Archicus, que sí, son, pues estuve con ellos en varios cursos que hice sí, bueno, de la Fundación INCI, de las cámaras de comercio, que ujú, estaba de profesor, y coincidí con ellos y demás, y viéndolo, investigando un poco para esta charla, y me acordé de Archicus, que le tengo mucho cariño sí, a sí, esa sí, empresa, además se llevan varios premios, y es un poco eso, es el patrimonio histórico tan grande que tenemos, claro. sobre todo a nivel medieval, castillos, que es una pasada cuando coges. Pero claro, en este caso ya no te hacía falta ni siquiera las gafas. O sea, con el propio móvil por geolocalización Sí, sí, lo sí, pones, puedes ver cómo es, y es una maravilla. A brutal. mí esas cosas me gustan muchísimo, Yo, muchísimo. en 6 de Lab, de hecho, ganamos el premio a la mejor aplicación con algo parecido a lo que tú estás diciendo en el Escorial. Recreamos el Escorial en el siglo XVI y ganamos en Fitur el premio a la app más innovadora con 6 de Lab, ¿no? Y en 6 de Lab, como te digo, hacemos un montón de proyectos, pero de esto que cuando llevas 3 años haciendo proyectos, pues ya, como conoces un poco mi trayectoria, pues hubo otra cosa que me hizo clac en ese momento, allí en 6 de Lab, ¿no? Que fue la siguiente, que hicimos la primera operación de Europa a una chica en el Gregorio Marañón
con realidad aumentada, con las gafas que acaban de salir de Microsoft, las HoloLens, que te permitían ver, y eran realidad mixta en aquel momento, ¿no? Y eran las primeras gafas, era como un boom. Y nosotros, con gente de la Carlos III, que estábamos en el Parque Científico de Leganés, como startup, y con cirujanos del Gregorio Marañón, montamos una aplicación donde el cirujano pudo operar ese tumor. Yo estuve en el quirófano, extirpar el tumor entre la tibia y el peroné de una chica de 19 años, y hacerlo con mucha más seguridad y en menor tiempo, ¿no? Y yo aquel día dije, joder, esto es lo que me faltaba a mí. O sea, yo he tenido devoción por la arqueología, por la prehistoria, me han gustado mucho las nuevas tecnologías y siempre he buscado enfocarme ahí. Cuando vi la realidad virtual y la aumentada me lancé, montamos la primera Virtual Plus, luego con 6D Lab, va fantástica. O sea, una empresa que al principio facturaba 50.000 euros, la pusimos en medio millón y nos dieron el premio a PYME Innovadora en ese ámbito, ¿no? En toda España, pero me faltaba propósito, ¿no? Y ahí es cuando descubro un poco, ya desde la madurez, ya con 33 años o así, el propósito. El propósito. Y el propósito al final es ayudar a otros con tecnología, con tu startup. No tiene por qué ser tecnológica, que ahora parece que solo es de moda tecnológico. También ayudas a mucha gente con un restaurante, sin ir más lejos, ¿no? O sea, eso es al final esa vocación social, ¿no? De querer compartir y de querer ayudar con los demás. Y ahí lo vi claro y dije, hay que montar algo de esto. Y ahora es en la que estoy más inmiscuido, es en el tema de health, ¿no? Del ámbito de health, con una compañía que hace productos a demanda de los cardiólogos, de los neurólogos, bueno, un poco de los profesionales Cuéntame, médicos. porque es el siguiente bloque que Sí, quería abrir, o sea que por favor cuéntame porque me contó un poco Miguel y es verdad que me sí, llamó muchísimo la atención, porque durante la pandemia descubrí una empresa, bueno, no sé si ya es fundación, porque creo que sí, se creó como fundación, que con impresoras 3D conectadas sí, a nivel, sobre todo España, van haciendo partes de distintos brazos, distintas sí, sí, sí. prótesis, que luego mandan a África, principalmente a África. Estos Y, son muy y es buenos, verdad sí. que ahí estuve cuando tenía la impresora 3D en casa, luego también con el tema de las mascarillas, etcétera, etcétera. Y es algo que me llama muchísimo la atención, cómo la tecnología puede ayudar a, a sanar, Totalmente. básicamente. Totalmente. Al final es eso. Yo ahí comprendí el propósito de intentar dejar un legado, ¿no? A ver, con todos mis respetos a Arqueodidat, a 6D Lab, a Virtual Plus, a todas esas en las que yo estuve inmiscuido y metido como socio, etcétera, y empujando, pero al final, hombre, el propósito social quizá de Arqueodidat sí que era una divulgación del ser humano y comprender el pasado para entender también, ¿no? De dónde venimos y hacia el origen y hacia el futuro, pero al final el poder impactar en lo que te decía, como la de sanidad, ¿no? De decir, estamos operando a alguien con una tecnología que no se ha hecho todavía en Europa y estamos aumentando la seguridad, reduciendo el riesgo y abriendo brecha, eso es muy complicado. Entonces, al final, ese impacto sí que lo percibes de otra manera que lo que se pueda percibir solo el impacto económico que generas o que ganas de tu empresa, ¿vale? Entonces yo cuando vi esto dije, yo tengo que tener como dos vertientes. Por el camino conocí a Salva Medina, que es también un fenómeno, que es el que es el dueño de la consultora donde estoy, de innovación, ¿no? He Y estado también investigándole y creo que también es bastante crack sí, sí, por lo que sí, está leyendo. una bellísima persona, tanto él como Inés, ¿no? Que es su mujer, que son los dueños de la consultora de Valhalla, donde yo tomé un café con él, tuvimos feeling y esa ha sido la entrevista de trabajo de la que te hablaba antes. Tomamos un café, tú quieres esto, yo quiero esto, nos podemos ayudar, me gusta su proyecto, me gustaba sobre todo lo que te digo, su persona y cómo enfocaba las cosas, una persona que venía de más alto nivel, pues de una empresa como Banco Santander y fue capaz de reinventarse a una cierta edad y montar su chiringuito, como digo yo, y llevarlo hacia adelante y lo que es ahora Valhalla, ¿no? Que es una empresa boutique de referencia en España, pues yo vi claro que yo en ese barco me quería embarcar porque veía que me podía divertir y que él me iba a dejar la libertad no para hacer lo que quisiera, sino para hacer en lo que soy bueno y para enseñarme cosas que yo no había vivido en la alta corporación, ¿no? Y eso fue la historia por la que entré ahí, pero en paralelo solo había una condición para entrar ahí y él como persona inteligente, generosa que es y como te digo, y con buena visión, le dije, yo no voy a dejar mi startup, la de salud que acaba de montar. O sea, yo siempre voy a tener algo por ahí que voy a tener que hacer, siempre voy a tener una startup y el requisito principal de este apretón de manos es este, ¿no? Y él lo entendió pues, a la primera. Me había conocido como startupero en un proyecto con Estrella Galicia fantástico y demás. Y, o sea, que hasta hoy seguimos entendiéndonos fenomenalmente. Y bueno, pero al final lo que te digo, lo que te lleva a hacer temas como sanitarios es el impacto, ¿no? En lo que estoy ahora,
más allá de lo que hicimos en aquel momento en esa operación, que fue la que me cambió la mentalidad, como el clac, ¿no? Lo que te hace clac en la cabeza. Ahora estamos con un dispositivo, hemos desarrollado un dispositivo con más gente que están más al pie del cañón que yo en este proyecto, pero yo soy parte del proyecto, para monitorizar la insuficiencia cardíaca en pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo hemos hecho con cardiólogos de la Comunidad de Madrid y es un gadget, un dispositivo que con inteligencia artificial va a ser el primer dispositivo de Europa que permita al sistema sanitario reducir costes, porque son grandísimos los costes que hay por ingresos en insuficiencia cardíaca. Para que te das una idea, es la mayor pandemia mundial, solo en España hay 720.000 pacientes, nadie se cura de eso, o sea, son pacientes crónicos y lo que hemos hecho es un dispositivo totalmente novedoso aquí en España, 100% en España, que va a monitorizar a esos pacientes, que va a permitir reducir costes al sistema y que los pacientes en su casa van a tener una mejor calidad asistencial porque al médico le va a llegar cómo está ese paciente día a día y va a poder tomar decisiones antes de que empeore. Qué guay. Me parece increíble, ¿eh? Me parece. Además, me toca directamente porque mi padre anda fastidiado con la Sí, insuficiencia cardíaca en el corazón, o sea que le voy a decir que se vaya apuntando ya a la lista de espera para total. ver cuándo le toca porque me parece increíble. Eh, ¿Dónde quieres acabar con tu startup Pues que tienes ahora mismo entre con esta lo manos? que te digo, aunque yo estoy ayudando, ¿no? Y está más Carlos que la parte ingeniero, Vicente, que es una persona que lleva 25 años, está muy bien compuesto este equipo porque una persona que lleva 25 años comercializando, como es Vicente Cobovi, ¿no? 25 años comercializando dispositivos cardíacos, ¿no? Por el mundo y conoce muy bien el sistema. Otra persona que es Carlos, que es un fenómeno, que es un ingeniero, que es la parte más directora. Yo que estoy más en la parte de negocio junto a otra persona que también tiene mucha visión internacional, como es José Acero, ¿no? Y al final, donde yo quiero acabar con esto, pues sinceramente, es habiendo hecho un hito de decir, hemos creado algo muy grande, muy bonito, que va a ayudar a mucha gente, que encima tiene un modelo de negocio bastante bueno y no hace falta forzarlo, es decir, no necesitamos forzar la rueda ni vender humo, ¿no? Que se vende mucho humo. Y al final, pues lo acabaremos, imagino, como lo visualizo, lo acabaremos vendiendo, si todo va bien, o se acabará vendiendo, ¿no? Eso lo tendrán que decidir pues tanto Vicente como Carlos, como otras personas que están ahí, más en el día a día, se acabará vendiendo a una empresa que pueda hacerlo mundial. O sea, nosotros haremos hasta que esté el proyecto en el mercado, lo llevaremos al mercado y a partir de ahí, cuando se quiera hacer mundial, que en el sector sanitario no es como otro tipo de startup, más de marketplace, pues se necesitan muchos millones de euros, pues será el momento de cambiar de ciclo y pensar en otra cosa, si no es que ha venido una por el camino y se nos ha cruzado y estamos ya en ella. Que también puede pasar, ¿eh? No hay que negarse, o sea, una cosa es saber finalizar las cosas y otra negarse a las cosas bonitas que pueden suceder por el camino. Pues sí, Porque hay veces que tenemos que aprovechar cuando estamos surfeando la ola y ser conscientes de que muchas veces las cosas, lo que decías antes, al final yo creo que sin desmerecer a todas las empresas en las que has estado con anterioridad, pero todos esos pasos te han llevado a estar donde estás. Sin esos pasos jamás hubieses estado donde estás. Yo siempre lo digo, yo ahora mismo estoy en un puesto súper chulo, en una empresa que para mí es de las mejores en las que puedes trabajar por todo lo que te da y por todo lo que puedes ser, pero yo no hubiese. Es imposible que yo hubiese acabado aquí si no hubiese hecho todo lo que he hecho con anterioridad. Seguro, seguro. Todos los totalmente, pasos me han llevado hasta donde estoy y a día de hoy, pues creo que, al igual que tú, te levantas por la mañana y eres feliz. Y creo que al sí. final estamos aquí para eso. Sí, es que si no, al final es muy complicado. La gente también, volviendo un poco a eso, un poco al aspecto más filosófico, entre comillas, pero que al final es muy importante repetírtelo día a día, no solo como cuál es tu propósito en la vida y todo esto, está muy bien, pero también aterrizarlo en el día a día es más importante, detenerte en ese paisaje, en ese paseo con tu pareja, en ese momento del día con tus compañeros, tomando un café en la consultora, comentando la última startup que ha aparecido por allí para un programa de innovación. Pues detenerte en ese paisaje es muy importante, porque al final el tiempo pasa muy rápido y a veces cuando llegas a la meta, pues la meta no tiene mucho más que ofrecerte. No sé si me explico. Al final, si Sí, no has ido disfrutando de ese camino y compartiéndolo con gente que merece la pena, al final te puedes encontrar pues que la meta no es lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el mayor aprendizaje en los últimos tiempos. También es verdad que aquí yo tengo un poco de sesgo porque he estado bastante enfermo durante 2 años casi después de la pandemia, justo, no sé si por el COVID o algo que me pasó postviral, desarrollé una enfermedad autoinmune muy rara
Estuve casi 6 meses en la cama. Al principio, pues pensaba que me moría, literalmente. Estuve 1 mes y medio ingresado en el hospital, en Ramón y Cajal, no sabían lo que tenía. Y a partir de ahí, pues hice una reflexión muy fuerte. Solemos ahí hacer dos cosas, me imagino, el ser humano, por lo menos lo que me pasó a mí, hablo en primera persona, es piensas en si hay algo más, lo primero, ¿no? Y luego piensas en qué has hecho, mirando hacia atrás, qué has hecho bien, qué has hecho mal y qué deberías haber hecho, ¿no? Y a veces es tremendamente injusto juzgarte con las decisiones del pasado, pero también sería muy injusto cuando no has hecho algo bien no analizarte, ¿no? Entonces yo me hice un análisis fuerte, aproveché este momento de enfermedad fuerte que la sigo teniendo, pero por suerte estoy aquí y remontando, por lo menos dentro de las capacidades que tengo, pues al 200% con los proyectos que me ilusionan, pero sí que Y hice... por mucho tiempo. Sí, sí, ojalá que sí. Pero sí que hice ese análisis y entonces lo que no me voy a permitir a partir de ahora es lo que tú decías, ¿no? No quiero permitir un día, hay momentos buenos, malos en la vida, no todo es happy, lógicamente, pero no me quiero permitir un día en el que yo no me sienta que soy yo y que estoy haciendo lo que yo quiero. Eso lo tengo claro. Entonces, tengo que hacerlo y ya está. Y aprender también a estar en los mismos sitios de diferente manera. Creo que eso es una lección muy, muy, muy difícil. Sí. No te quito razón y subrayo todas las palabras que has dicho. Mira, tengo un último bloque que quería comentar contigo, ya Venga. que la idea es intentar ayudar al máximo posible a, bueno, pues a la gente que escuche este podcast, que es, tú has mentorizado bastante, has ayudado mucho De hecho, es una parte a... que me encanta ahora, perdona que te corte, Dani, es la parte en la que quizá me siento, la startup de Health está muy bien, la consultora me divierto mucho y hay unos proyectazos muy chulos y un equipazo humano tremendo, pero donde más me divierto y lo que más estoy apostando ahora es en mentorizar a gente. Pues es el último bloque antes de dejarte en paz ya y No, dejarte no, que va, es descansar. un placer. Eh, es el tema de la mentoría y sobre todo preguntarte, tengo Dime. varias cosas que preguntarte. Llevo todo el fin de semana diciendo, bueno, ¿dónde sería bueno enfocarnos este bloque? ¿Dónde no? ¿Qué errores crees tú, por empezar ya, Sí, que suelen ser los más comunes a la hora de emprender, que tienen las empresas, que tienen las startups? Pero una startup no deja de ser una empresa que acaba de nacer, pero bueno, totalmente. llamémosla startup. ¿Qué errores crees tú que son los más comunes? El primero, y yo lo cometí en primera persona, creo que lo adelantábamos antes, o sea, es no escuchar. Primero es, falta mucha capacidad de escucha al principio, te piensas que tú tienes algo totalmente disruptivo, novedoso, como se dice, o aunque no sea novedoso, que has medio inventado la pólvora o que te adulan y que en las típicas aceleradoras, que muchas de ellas hay gente muy buena y en otras que no hay gente tan buena y te hacen poco bien dándote demasiados premios y pocos clientes, como digo yo. Sí, o Y, sacándote los cuartos o sea, directamente. efectivamente, o Ah, simplemente cuando te ven con una buena idea y tal y cual, pidiéndote mucho a cambio de bastante poco, ¿no? No son generosos, no hay ese win-win famoso que muchas veces se prescribe. Entonces, yo creo que aprender a escuchar para mí sería el primer learning importante, ¿no? El primer aprendizaje importante es aprender a escuchar porque generalmente y sobre todo cuando eres jovencito, como contamos antes, sueles tener mucho ego, sueles tener mucho empuje, pero te faltan muchas capacidades y muchas cosas por aprender, o sea, aprende a escuchar. Lo segundo es, si nos centramos en startups más digitales, tecnológicas, como las de hoy en día, eh, te diría que no seas un rondero, como digo yo, no seas, o sea, no vayas de ronda en ronda o que tu fin sea buscar la ronda del 1.000.000 euros, de los 2 millones, pensando en que vas a ser guay, vas a ser el próximo unicornio, sino que tienes que ser un factucornio, es decir, cuanto más clientes, mejor, porque eso sí, se lo digo mucho a la gente que mentorizo. Vamos a ser un factucornio, es decir, ¿por qué? Porque la ronda, si es necesaria, porque hay modelos como el que te comentaba de Health que son necesarias las rondas, pero cuanto más tarde lleguen, si tienes clientes es mejor, porque tu poder de negociación con esos inversores es mucho mayor y tu sí, sí. posición de negociación es mucho mejor. Entonces, esa es la siguiente. No tengas prisa, que si está bien cocinado, nunca mejor dicho esto, al final vamos a hacer que el guiso merezca la pena y le vamos a poner el broche de oro que será la estrella, ¿no? Sí, sí, Pero pero vamos a hacer las céntrate en cosas bien. vender el guiso Correcto, antes de, correcto. Eso es de cualquier básico. otra Y cosa. luego, aprendizaje número 3. No eres Superman ni Superwoman, no conozco a nadie. Y conozco a muchos, tanto en corporaciones como en startups, como en muchos lados, por mi tipo de trabajo que me relaciono con mucha gente, pero necesitas ayuda. Es decir, parece que la ayuda en este mundo de Supermanes y de Superwomans es un símbolo de debilidad, ¿no? Y yo también he pensado muchas veces así cuando era más joven, pero al final es un símbolo de inteligencia.
tú no puedes acaparar todo, ni eres capaz de llevar todo hacia adelante y además tienes que ser y tener la capacidad y la humildad de rodearte de gente que te puede complementar, ¿no? Yo eso lo he aprendido los últimos años y ahí me ha ido exponencialmente mejor que como me iba, ¿no? Entonces, Y cuanto mejor sean esas sin personas, duda. mejor para ti. Mira, al final esto que dices, este matiz es básico, porque la gente, lo comentaba un poco antes en otro ámbito, sin ser tan explícito, aquí sí lo voy a ser, la gente que se rodea de gente, de palmeros, como digo yo, o sea, que son parecidos a ti, que te bailan el agua, etcétera, etcétera, o que no son muy buenos, pues al final son mediocres y generan negocios mediocres. La gente que se rodea de gente mejor que él, incluso en otros ámbitos o incluso en el suyo propio, son gente que tiene ambición de superarse, de mejorar y genera cosas compartidas, aparte de mucho más bonitas, mucho más profesionales y con otra ambición, tiene otras miras, ¿no? Entonces, siempre rodéate de gente buena, mejor, escucha atentamente, aprende y luego ten la capacidad suficiente para no perder tampoco tu personalidad de decisión. Eso también es importante. Eso es. Al final, para mí es el caso de Messi. Messi es Correcto, increíble porque tuvo al mejor equipo que podía haber en aquel momento. Messi en el Numancia, pues a lo mejor sube a mi querido Numancia a segunda otra vez, o incluso a lo mejor a primera, pero jamás hubiese totalmente. sido el jugador que es. Eso es. Y luego encima tenían un buen director de orquesta, que también es muy importante. Efectivamente. Sí, Entonces, sí, 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 cuando la sí. gente joven muchas veces tiene ese ímpetu, necesitas a alguien senior que no sea, no me refiero que no sea un gurú, no hace falta que sea ni el gurú ni el super coach como se vende ahora, sino que es alguien honrado y que realmente te quiera ayudar y que la relación sea sana, lo digo así a todas luces, que no se quieran aprovechar de ti como tú bien apuntabas antes. Entonces ahí intenta aprovechar todo lo que puedas porque esa gente tiene 20 años de experiencia por encima tuya, que lo que te van a hacer va a ser ahorrarte mucho tiempo, mucho dinero y muchos errores. Sí. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿has sido capaz de encontrar una característica común que tengan todos los startuperos emprendedores? Mm, una característica común, no en todos, pero sí te diría que O en casi todos que se repita? sí, yo te diría que en general son personas con mucha inquietud y con hambre. O sea, para mí algo importante es que son, no te diría insaciables en el ámbito hablando estrictamente de la ambición, pero sí son personas con cierto espíritu de hacer cosas nuevas, de conocer gente nueva, al final de abrirse a otros mundos diferentes a lo estandarizado. Si te tuviera que decir eh, en una, Inconformistas. en una palabra, te diría inconformistas, que se salen de lo que es el famoso mainstream de ahora. Creo que por ahí va el denominador común. Vale, perfecto. Luego es verdad que a lo largo de toda esta charla, yo creo que hemos respondido a otras preguntas, como si al final el emprendedor nace o se hace, si es para cualquiera. Ujú. Bueno, que ya hemos hablado de qué hubieras hecho diferente, que lo comentabas también como uno de los consejos, que era escuchar. Entonces, bueno, solo para terminar este bloque ya, hacerte 3 preguntas. Te quiero hacer una última pregunta, has hablado con un montón de gente, has trabajado con un montón de empresas Ujú. súper importantes en España. Creo que incluso tuviste la oportunidad de estar con Pedro Duque, si no me equivoco, Sí, por lo que estoy viendo por ahí. sí. ¿Alguien que te haya marcado o alguien que hayas aprendido, que te ha dado una lección de vida que todavía la tengas presente? Bueno, he tenido la suerte, como dices, de hace muchos años ya, ¿no? De relacionarme con mucha gente y no ha habido uno, ha habido varios, ¿no? Ha habido varios. Si te tuviera que decir a nivel de influencia, vamos a hacerlo como, no sé, cómo decirte, como en tres ejes, ¿no? Si a nivel de influencia inspiracional, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? La inspiración y llegar a eso, te diría el profesor del IES, Santiago Álvarez de Mons, sin duda. Recomiendo encarecidamente los que no puedan ir al IES, lógicamente, no tengan esa oportunidad, pero tiene libros maravillosos donde expone básicamente cómo es la gestión, ¿no? De personas a nivel empresarial y personal. Eso les recomendaría 100%. A nivel personal, creo que es muy importante también tener los pies en el suelo y eso lo hace la familia, las raíces, ¿no? Al final la familia te hace, cuando los emprendedores tenemos tendencia también a venirnos muy arriba, a magnificarlo todo, ¿no?
y tu familia, yo he tenido suerte de una familia pues, normal, anclada al suelo también, una pareja, Isabel, que es una fenómena en lo suyo, ¿no? Que eso sí que es investigación de verdad con niños con cáncer y tal, con últimas terapias avanzadas y son los que me mantienen, ¿no? En el suelo y los que te ponen el raciocinio. Creo que eso es fundamental, no perder eso. Y luego, a nivel de relaciones en el ámbito estrictamente profesional, ya hemos nombrado a Santiago, en el ámbito inspiracional, a la familia, ¿no? Que es importante no perder eso y a la pareja en este caso, si te da esa admiración. Y en el ámbito estrictamente profesional, pues te diría que a nivel de admiración, he admirado bastante a Salva Medina, hemos hablado antes de él, por su forma de, más allá de por lo que ha representado dentro de ese alto nivel, ¿no? En el Banco Santander, etcétera, muy cercano a Emilio Botín, más allá de eso, por la capacidad de reinventarse después de vivir todo eso y sin haber sido emprendedor, ¿no? Eso para mí es muy admirable porque cuando estás en la rueda constante del emprendimiento, pues no paras, como te digo, no te da tiempo ni a hacer la digestión y es un error también, pero cuando has estado arriba del todo y sabes venirte a otro contexto, abajo, a lidiar en otras artes y de otra manera, eso tiene mucho mérito. Esa inversión de rol no la sabe hacer cualquiera y la verdad es que también he aprendido de él otras muchas cosas, ¿no? Te diría esas tres personas. Qué guay, muchísimas gracias. Lucía, una persona que yo creo que conoces muy Sí, bien, sí, Lucía sí, Flecha, me ha dicho que te haga una pregunta. Y claro. es que, ¿cómo crees que te ven tus amigos? Tampoco me lo sé explicar muy bien. Espero poder Sí. transmitir bien lo que me comentaba esta mañana. ¿Cómo crees tú que te ven tus amigos en el ámbito de consejero, ayudar, estar siempre disponible, siempre intentando resolver los conflictos, ayudando a los demás? Sobre todo por todas las vivencias que has tenido y la experiencia que tú tienes. Pues mira, yo, punto número uno, o sea, yo me siento tengo pocos amigos, o sea, también he de decirte, muchos conocidos y pocos amigos. Cuando pasa la vida, creo que al final todos inevitablemente somos medianamente inteligentes, ¿no? Y selectivos. La vida va seleccionando por sí mismo los amigos que te quedan. Lucía es uno de ellos, evidentemente, pero creo que en ese ámbito de asesor me siento un afortunado, literalmente. Porque es verdad que compañeros a los que tengo mucha admiración, como puede ser Lucía, José Luis, José Acero, otro amigo, propia Isabel, ¿no? Mi pareja, los admiro en muchos ámbitos, me piden a veces consejos profesionales, ¿no? Ya que traspasan lo personal, ¿no? Y son gente que está al más alto nivel en corporaciones o en otros ámbitos de la vida. Y yo me siento un afortunado, pero creo que al final en lo que ven en mí es una cosa fundamental, que es lo que te comentaba antes, que no voy a hacer de palmero, sino que les voy a dar una visión objetiva de lo que es mi realidad en base a la situación que me han contado, fuera del círculo suyo habitual, que es algo importante y que viene bien a todos, ¿no? Cuando tomas un poco de distancia y de perspectiva, y que por encima de todo, cuando ya he dado ese consejo, como tú bien decías, me voy a limitar a apoyarlos y a quererlos, que para eso está un amigo, no para juzgarlos. Qué bonito. Muchas gracias. Mira, ya para terminar y dejarte de verdad ya descansar, No, tú tranquilo. tres últimas preguntas, ¿vale? Que me gusta Venga. hacérselas a todos los invitados. La primera, yo creo que la he respondido ya, es qué le recomendarías a cualquiera que quiera emprender, salvo que no me digas que no lo haga, pero entiendo que no, No. porque yo creo que has respondido bastante bien esta pregunta durante toda la charla que hemos tenido. No sé si quieres añadir algo más o... Pues que básicamente lo que hemos comentado lo último, ¿no? Que escuchen, que tengan determinación. Al final no es lo mismo el compromiso que la determinación. El compromiso es voy a hacer algo y la determinación es lo he hecho. O sea, es anclarte en lo que haces, las obras, tener valentía para hacerlo, no tener miedo y rodearte de gente mejor que tú para poder hacerlo realidad y para disfrutar más del camino y compartirlo. Para mí esa es la síntesis de todo esto y que lo hagan. Yo no soy un negacionista, ni mucho menos del emprendimiento, ni un tío pesimista. No estaría aquí si fuera un pesimista. Perfecto, muchas gracias. La segunda es, ¿dónde te hubiera gustado trabajar? Si te dijesen, oye, elige dónde quieres trabajar o en qué quieres trabajar.
Aquí me tiras de la lengua bien, aquí hay como dos vertientes. Aquí me cuesta responder a esta pregunta, fíjate, quizá la que más ¿Quieres ser Indiana Jones o quién quieres Sí, ser? es la que más me cuesta responder de toda la entrevista. Pues mira, te diría que hay una parte de mí muy grande que se va a quedar con el sueño, entre comillas, de ser profesor de prehistoria en la universidad. Esa es una parte que he tenido ahí siempre en la cabeza. He tenido la gran suerte de una parte cumplida, que soy profesor en otros ámbitos de innovación, de startups, de mentorías, como has comentado, y esa parte de docencia, de compartir con los demás, que es la que me gusta realmente, ¿no? Poder echar esa mano y desde mi experiencia también aprender yo, porque se produce muchas veces con los alumnos un reverse mentoring, como dicen, ¿no? Y es verdad, muchos tienen las cualidades que yo aprendo cada día cuando hablo con ellos de ventas y etcétera, ¿no? Y veo otros ángulos. Entonces, esa parte pero el profesor de prehistoria me ha quedado ahí la espina, no te la voy a negar. Y otra podría ser perfectamente, pues quizá trabajar en Estados Unidos, por salir de mi contexto también, irme a otro país, etcétera, a medirte también en otros ámbitos y otros mercados, vamos a ser ambiciosos, pues trabajar quizá en Estados Unidos o Nueva York, a lo mejor quizá de la mano de lo que te digo, que allí tiene un programa muy bueno el IES, intentar trabajar en proyectos de Open Innovation allí, ¿no? En otro contexto. Perfecto. Yo es verdad que lo de no sería profesor, yo directamente sería Indiana Jones. Yo lo de profesor Es mejor, lo sí. dejo ya. Es bastante mejor. Y por último sería, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos o qué perfil o no sé? Pues oye, me interesa mucho el tema del espacio, me interesa mucho el tema de los residuos radiactivos, me interesa... Pues mira, Dani, me va a permitir aquí no ser objetivo, ¿vale? Perfecto. Me va a permitir aquí no ser objetivo porque obviamente después de lo que hemos estado compartiendo y cuando lo oiga la audiencia, pues dirá, bueno, este tío no es objetivo con esto y es que no lo soy realmente. Me gustaría que entrevistaras a una persona, pues como es mi pareja, si no es a Isabel, pues a cualquier otra persona de ese ámbito que yo muchas veces, ahora que está muy de moda, ¿no? Este síndrome del impostor, yo no me siento un impostor ni mucho menos, yo he hecho lo que he hecho con mis errores, con mis aprendizajes y con mis aciertos y mis éxitos, pero es verdad que hay una parte que sale de la universidad, que es donde está el talento realmente profundo, que es una parte del I+D muy profundo, que se dedican a la biología molecular, entre otras cosas, como es esta persona que te cuento, que están con terapias avanzadas que en Estados Unidos valen millones y que tienen recursos por 10, por 20 de lo que tienen aquí en el sistema público español y que están salvando vidas de niños con cáncer y que muchas veces son como I+D, ¿no? O cosas que emanan de los laboratorios, de las universidades y que no se traducen en dinero hasta que no están en las farmacéuticas. Pero hay gente en el sistema público que está haciendo esto realidad, que tiene unas cabezas privilegiadas, que tienen un compromiso y una pasión, al igual que tú lo tienes, ¿no? Con el noble arte de buscar trabajo, de mejorar la sociedad y de curar personas, que no hay nada más bonito, ¿no? Que intentar abrir brecha en eso, aunque sea muy complejo. Y me gustaría que entrevistarais a alguien de ese ámbito, porque están muy escondidos y parece que la innovación ahora es la que hace, pues eso, no solo las consultoras de innovación, que hacemos cosas muy bien, o las grandes corporaciones, pero también se vende muy bien, ¿no? Y hay otra gente que está en la sombra que para mí tiene propósitos pues que son aún mayores, como es lo que te digo. Salvar vidas, salvar Perfecto. personas y progresar en la innovación. Me lo apunto porque es verdad que es una de las cosas que he estado viendo, que ahí compartimos. Yo estoy más vinculado a Chris contra el cáncer, que bueno, pues es otra, Sí, sí, otra. Bueno, si la conoces, lo conozco muy no te bien. voy a Sí, decir sí. nada. Pues por el hijo de un amigo mío que al final estuvo allí, salió. Luego había otros niños que no han salido, y es verdad que, bueno, pues cuando eres padre, pues Pues te toca mira, más que cualquier otra cosa posiblemente. Entonces es verdad que sí que te doy toda la razón porque hay un montón de, como pues dice mi amigo, de héroes sin capa sí, sí, es que así. no tienen prácticamente ninguna Pues, visibilidad y que si en lugar de eso estuviesen haciendo, no lo sé, una nueva red social, serían multimillonarios lo claro. y Pues estarían en una mega mansión en Menorca con un yate así en el es, Caribe. así es. Pues mira, volviendo a Cris contra el cáncer, del que soy socio desde hace muchísimos años, Pues mira, pero soy por mi pareja, que fue de las primeras personas, porque como sabes está muy vinculado al Hospital de la Paz y ella es la directora de terapias avanzadas de la Paz, que es la que lleva a todos los niños de Cris. Entonces, conozco muy bien lo que me dices y ella es la que hace las terapias, entre otros muchos, no ella, no personalizo en ella, pero yo la admiración que la tengo lógicamente es a ella y a todo su equipo, corto equipo para lo que hacen, totalmente. Y esa era la lanza que quería partir aquí al hilo de la pregunta también tirada que me hacías.
Pues me lo apunto y si a ella le apetece, para mí será un honor y un privilegio. Estoy seguro que sí. Si no es ella, como te digo, seguro que le apetece y si no, pues encontrarás la persona adecuada en ese rango porque creo que es de verdad, es que están muy en la sombra de lo que deberían estar, como tú bien has apuntado. Dani, tocayo, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer. He aprendido un montón y de verdad que espero que todo el mundo que lo escuche le ayude. Como a mí me has ayudado, que he aprendido un montón. El placer ha sido mío y quiero nada, en medio minuto darte las gracias enormemente. Estoy seguro que pronto nos veremos y nos daremos un abrazo, tomaremos un Sí, café sí, 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 queda pendiente. compartiremos un café y alguna reflexión más al respecto. Y yo quiero darte la enhorabuena encarecidamente porque sé todo el trabajo que lleva esto. Hacía mucho tiempo que no me hacían una entrevista tan bien preparada, con tanta sutileza, tan bien tiradas las preguntas y por un fin tan bueno, ¿no? Y que no desistas y que sigas, pues eso, dando voz a ese noble arte de buscar trabajo. Muchísimas gracias, Dani, de verdad. Un Un abrazo muy saludo. grande. Abrazo. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Te invito a que visites nuestra página web www.elnobleartedebuscartrabajo.com. En la web encontrarás recursos, documentación y más testimonios de gente increíble que nos ayudará a poder encontrar nuestro trabajo ideal. Si quieres suscribirte, dar likes y cosas de esas, no te voy a decir que lo hagas, porque creo que si de verdad te está gustando el material, lo harás tú solo y nadie tiene que decirte qué tienes o qué no tienes que hacer. Sin más, me despido y hasta la próxima. Un saludo.